Ahora bien, para terminar este tema vamos a mirar unas cuantas cosas relacionadas al movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes y qué aplicaciones puede tener esto. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un campo magnético que es entrante en la pantalla. Y es uniforme. Campo magnético entrante. Y tenemos una partícula cargada positivamente que se está moviendo con una velocidad v en esta dirección. Entonces va a surgir una fuerza magnética hacia arriba, como hemos visto antes. Y esto va a hacer que en el siguiente lapso de tiempo esta partícula se desplace hasta aquí. Cuando esté aquí, va a sentir una fuerza hacia ahí. Y así de manera consecutiva hasta que haga una, digamos, trayectoria cerrada, un círculo. Va a hacer una circunferencia. Entonces, esto es debido a que, evidentemente, nuestra fuerza magnética va a actuar como una especie de fuerza central. Y por tanto, nuestra partícula va a estar rotando alrededor de un cierto eje. En este caso hemos supuesto que la velocidad es perfectamente perpendicular al campo magnético. Y vamos a hacer este primer cálculo en este caso, luego iremos al caso general. Entonces, si tenemos esto, lo primero que tenemos que decir es que el módulo de la fuerza magnética va a ser el módulo de la carga por la velocidad por el campo magnético. Esto, a su vez, nosotros sabemos por las leyes de Newton que va a ser masa por la aceleración centrífuga. ¿Y cuál es el valor de esta aceleración? Pues es velocidad al cuadrado partido de radio. Entonces vamos a tener m por v al cuadrado entre r. Siendo r, digamos, el radio de rotación de esta partícula. Digamos, este radio de esta circunferencia. Por tanto, si nosotros queremos deducir cuál va a ser este radio por el cual va a estar nuestra partícula girando, vamos a tener simplemente que despejar esto y esto. Entonces lo que tendríamos sería que el radio sería igual a masa por velocidad, porque este v se va con este cuadrado, entre la carga por el campo magnético. Esto es, cuanto mayor sea el campo magnético, más cerrada será esta circunferencia, más pequeñita será, porque evidentemente la fuerza hará que se curve más. También, cuanto mayor sea la carga, debido a que también aumentaría la fuerza, pues se curvaría más. Y evidentemente la masa y la velocidad van a hacer que tienda a ser más grande, porque será más difícil moverla. Y la velocidad, en el término de aceleración, va al cuadrado, mientras que en el término de la fuerza va de manera lineal. Entonces lo primero que tendremos sería esto, que es el radio, digamos, de órbita. Y si nosotros queremos saber cuál es la frecuencia a la cual va a estar girando esto, cuántas veces por segundo va a dar vueltas, entonces lo que vamos a tener que hacer es sustituir que la frecuencia angular va a ser la velocidad entre el radio, y la velocidad entre el radio, en este caso, pues sería simplemente el valor absoluto de la carga por la inducción magnética dividido entre la masa de la partícula. Y nosotros sabemos que la frecuencia es la frecuencia angular dividido entre 2pi, lo cual nos daría el módulo de la carga por la inducción magnética entre 2pi la masa. Entonces obtendríamos esto que sería nuestra frecuencia ciclotrón. Y ahora, evidentemente, si tenemos un caso general en el cual la velocidad ya no es perfectamente perpendicular al campo magnético, pongamos por ejemplo un caso de este estilo, y nosotros empezamos con una partícula aquí que tiene una velocidad inicial en esta dirección, mientras que el campo magnético va en esta otra,
Entonces, la trayectoria que va a seguir nuestra partícula, que de hecho voy a hacer que esto sea un poquito más inclinado hacia arriba, la trayectoria que va a seguir nuestra partícula va a ser helicoidal. Uy. Va a ser helicoidal. Esto es, en este plano, digamos, va a estar haciendo esta circunferencia perfectamente, mientras que hay una componente más que no está generando una fuerza y por tanto nos va a dar un desplazamiento en esta dirección, en la dirección del propio campo. Entonces, simplemente este sería el caso general. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué utilidad tiene todo esto? ¿Qué aplicaciones puede tener? Pues hay diversas. La primera de las aplicaciones... Aplicaciones... Bueno, al igual esto un pelín mal subrayado. Así. La primera de las aplicaciones es el espectrómetro de masas. ¿Qué viene a ser el espectrómetro de masas? Pues viene a ser una máquina que nos permite saber cuál va a ser la masa que tenga una partícula cargada, un ión o cosas del estilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una región en la cual, bueno, vamos a hacer esto así. Y esto sí. Vamos a hacer una región en la cual conviven tanto un campo magnético, que en este caso vamos a decir que es entrante, que va a ser B0, como un campo eléctrico que va en la dirección X, debido a pues una diferencia de potencial. Más menos. Y que por tanto nosotros podremos controlar perfectamente cuál es el campo eléctrico y a su vez también estaremos controlando cuál es el campo magnético con la fuente de campo magnético que tengamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser enviar una partícula a pasar por aquí. Y cuando salga de aquí, en esta región sigue habiendo un campo magnético. Campo magnético por todas partes. Entonces, ¿qué va a hacer la partícula cuando entre en este campo magnético? Pues va a hacer una semicircunferencia, porque en general estaría haciendo una circunferencia. Pero aquí vamos a tener una placa de detectores que nos diga cuál es el punto en el cual está aterrizando esta partícula. Entonces, lo primero de todo, si la partícula va a salir por esta rendija, eso implica que la fuerza total que va a sufrir en esta región va a ser nula para que vaya en línea recta. Y sabemos que la fuerza total que está sufriendo esta partícula es Q, V por B, más E. Por tanto, si esta fuerza es 0, eso implica que esto de aquí tiene que ser igual a 0. Por tanto, vamos a tener que, además, debido al hecho de que todo aquí es perpendicular, vamos a tener que V por B es igual a E, con un signo menos. Entonces vamos a poner el signo menos aquí. Esto nos sirve para saber cuál es la velocidad que está siguiendo nuestra partícula cargada. Simplemente la velocidad va a ser E entre B. Si ponemos un valor absoluto aquí, va a ser E entre B. Todo con valor absoluto. Y ahora bien, ¿nosotros cómo sabemos cuál es el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico va a ser simplemente la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, dividido entre las superficies de estas placas. Que todo esto son cosas que nosotros controlamos, por lo tanto, la velocidad va a ser V entre
bs. Y ahora lo que tenemos que pensar es, ¿cuál va a ser el radio de rotación? Porque ya sabemos la velocidad. El radio de rotación, como vimos antes, sería masa por velocidad dividido entre Q B0. Que aquí no estoy poniendo el 0, pero es B0 en este caso. Entonces, aquí lo que tendríamos sería que, por tanto, la masa sería la posición en la cual va a caer, o sea, el radio de esta circunferencia, lo cual podemos obtener sabiendo en qué punto de nuestro detector ha caído la partícula, por la carga de la partícula, que es algo que deberíamos conocer, por el campo magnético, que es algo que estamos nosotros diseñando, por una velocidad. Que vamos a tener, evidentemente, la velocidad aquí abajo. ¿Y cuál es la velocidad? La velocidad va a ser v entre b0s. Entonces, finalmente, lo que vamos a obtener es que la masa del ion que nosotros estemos intentando ver cuál es su masa será esta de aquí. Siendo este V mayúscula del voltaje. Y haciendo esta estrategia experimental, nosotros deberíamos poder obtener la masa de partículas cargadas, que no podríamos obtener fácilmente de otra manera. Otra utilidad, otra aplicación sería el ciclotrón. El ciclotrón consiste en una máquina cuyo objetivo final es acelerar partículas, que se compone de dos Ds. Que de hecho las voy a dibujar de otra manera. Vamos a hacerlo así. Y tendríamos esto, y tendríamos esto, y tendríamos por aquí la salida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto es un montaje experimental en el cual tenemos un campo eléctrico, tenemos un campo magnético, que en este caso, por ejemplo, es entrante, y tenemos una partícula que va a empezar aquí. Entonces, en este caso, necesitamos que el campo eléctrico sea hacia ahí y vamos a suponer que estamos trabajando con una partícula negativa. Simplemente para que nos den bien los cálculos. Entonces, este campo eléctrico, al afectar a una partícula negativa, va a hacer que acelere hasta llegar aquí. Pero claro, nosotros no podemos aplicar un campo eléctrico arbitrario para hacer que las partículas se aceleren muchísimo. Entonces vamos a hacer que la partícula regrese a esta región, después de haberse acelerado un poco, mediante un campo magnético que lo que va a hacer va a ser curvar la trayectoria de esta partícula y hacer que vuelva aquí. Cuando vuelva aquí, simplemente pondremos un campo eléctrico que sea el contrario para que vuelva a acelerar. Volvemos a hacer que vuelva a entrar, la aceleramos otra vez y repetimos este proceso de una manera, digamos, coordinada, para que cada vez que la partícula entre en esta región intermedia salga bien y en cierto momento ya tendrá un radio suficientemente grande como para simplemente salir por aquí. Entonces aquí hay que hacer muchos cálculos. Lo primero de todo, en la zona intermedia, nosotros como queremos acelerar, tendremos que la fuerza será la masa por aceleración, que sería la diferencia, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto, en este caso, sería esta fuerza que sería la fuerza eléctrica.
por el hecho de que aquí tenemos, pues, digamos, dos placas plano-paralelas con una diferencia de potencial dada. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que al resolver esto, la velocidad sea una expresión de este estilo, porque simplemente hemos integrado en el tiempo. Y, dado esto, nuestra posición va a ser Q por 0,2 sm t². Hemos vuelto a integrar. Y estamos partiendo del punto de velocidad nula y posición nula. O sea, VI de 0 es 0. I de 0 es 0 también. Entonces, dado esto, nosotros podemos calcular cuál es el viaje, o sea, cuál es el tiempo de viaje desde este punto hasta el siguiente. Esto es, desde una de las Ds hasta la otra. Y esto va a ser, que esto es importante aquí, esto es la separación. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que el tiempo que vamos a tardar en recorrer esa separación, lo podemos traducir de aquí, que va a ser que t sea la raíz cuadrada de 2m separación al cuadrado q v0. Simplemente lo único que hemos hecho ha sido sustituir aquí y igual a s y deshecho todo esto. Simplemente hemos despejado t después. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es cuál va a ser la velocidad de llegada, porque la velocidad de llegada a esta región con campo magnético va a afectarnos a cuál va a ser la fuerza que va a sentir en esa región nuestra partícula, y por tanto cuál va a ser su radio de órbita. Entonces, la velocidad de llegada va a ser Q S y sustituimos el tiempo. QV0. Entonces lo primero, este término se va a ir con este término. Y nuestro resultado va a ser raíz cuadrada de 2QV0 entre m. Esta es la velocidad a la que nuestra partícula va a llegar a la segunda D. Si repetimos esto n veces, lo que vamos a tener es que habremos aplicado n veces este potencial, esto es, habremos aportado n veces esta fuerza, esta energía potencial, este trabajo, y en todos los casos se habrá convertido en energía cinética, que va a ser un medio de la masa por la velocidad en esa vuelta al cuadrado. Por tanto, la velocidad tras n vueltas va a ser simplemente 2q n v0 entre m, que viene a ser la misma expresión de arriba, simplemente cambiando v0 por n veces v0. Una vez obtenido esto, podemos ver que w0, que es la frecuencia, va a ser q v0 entre m, por lo que ya obtuvimos antes. Eso es la frecuencia en esta región, la frecuencia angular, y por tanto el radio de órbita va a ser Vn entre w0, que va a ser 2n m v0 entre qv0 al cuadrado. Y claro, si el radio máximo es el radio total de esta D, que sería R, entonces en el momento en el que se llegue a ese radio máximo, la partícula se irá fuera.
Este es el radio máximo. ¿Y cuál va a ser la velocidad de salida cuando se llegue a ese radio máximo? Pues esa velocidad de salida va a ser W sub 0 por R. Siendo R, este R máximo. Esto va a ser QB0 entre M, por esto que ya hemos obtenido antes, por R. Por tanto, la velocidad de salida pues va a ser esta. Y además podemos calcular cuántas vueltas va a tardar en realizar ese viaje. Simplemente despejando 2n, porque el 2 es debido a que damos una vuelta por arriba y otra por abajo. 2n será q por b0 al cuadrado, r al cuadrado, entre masa por la diferencia de potencial, vueltas. Este es el número de vueltas que va a dar. Y recordemos que el 2 es debido a que aceleramos cuando vamos a la parte de arriba y también aceleramos cuando vamos a la parte de abajo. Y ahora la última de las aplicaciones, que sería el efecto Hall. Efecto Hall. El efecto Hall es un efecto bastante curioso y bastante importante que sirve para diversas cosas, como por ejemplo el hecho de medir la posición de ciertos elementos mecánicos, conductores, en, por ejemplo, maquinarias de coches. Por ejemplo, si quieres saber dónde están ciertas componentes del motor y demás, sin tener que tener una pieza que esté haciendo en contacto, sin que tenga que hacer contacto con esa otra pieza, digamos, ver dónde está con una interacción a distancia, pues se puede usar el efecto Hall. Y el efecto Hall básicamente consiste en que un campo magnético perpendicular al flujo de corriente deflexiona las cargas de una forma transversal. Esto es, que si nosotros tenemos vamos a ponerlo bien. Si nosotros tenemos un conductor, pongamos por ejemplo un conductor cuadrado, bueno, este dibujo está saliendo así. Sobre todo porque lo estoy haciendo mal. Tenemos un conductor de esta forma. Y por el mismo está pasando una corriente eléctrica. Entonces lo que va a hacer el efecto Hall, si nosotros tenemos un campo magnético externo B0 que va en esta dirección, pongamos dirección Z, esto lo que va a hacer va a ser separar a las corrientes en una corriente y una anticorriente o contracorriente. Esto es, pongamos por ejemplo que esto sería una corriente de electrones y esto sería una corriente de huecos. Entonces eso es lo que hace el efecto Hall. Digamos que te separa la corriente debido a que el campo magnético va a ejercer una fuerza sobre algunas cargas. O sea, sobre las cargas positivas va a ejercer una fuerza y sobre las negativas va a ejercer la fuerza contraria. Entonces esto sería como tener dos alambres y que el campo magnético te esté intentando separar esos dos alambres. Entonces lo que vamos a tener va a ser que si nuestra corriente va en esta dirección, vamos a decir que esta es la dirección I, y definimos un campo eléctrico X menos VN, perdón, VH entre D, pues lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Si la velocidad, que es esta velocidad,
Si la velocidad va en Y y el campo magnético va en Z, entonces la dirección de la fuerza, o sea, en general la fuerza magnética que va a aparecer para las cargas que están viajando por este conductor, va a ser VI por V0 por la dirección X. Y esto hace que la fuerza magnética tenga una respuesta eléctrica para que sea en total nulo, porque evidentemente si estas cargas están sufriendo una fuerza que en este caso pues las llevaría en la dirección X, para que el sistema siga, digamos, en equilibrio, para que las cargas no se salgan fuera del conductor, tiene que surgir una fuerza en sentido contrario y equivalente. Entonces lo que tendríamos sería que se generaría un nuevo campo eléctrico. Se generaría un nuevo campo eléctrico que, sumado a esta contribución, nos diese 0. Entonces este nuevo campo eléctrico, que es el campo eléctrico del efecto Hall, sería este campo eléctrico, que lo que nos va a decir básicamente es cuánto de veloz, digamos, va nuestra corriente. Cuánto de rápido van nuestras partículas aquí. En esta corriente, ya que el campo eléctrico externo en principio nosotros lo estamos controlando. Y por otro lado, también podemos tener un voltaje de Hall que con respecto a una referencia pues sería 0, que sería, si esto de aquí es de longitud D, entonces sería la integral desde 0 hasta D de este campo eléctrico de Hall por dx, porque está en la dirección X. Y esto sería VI, V0, dx. Y por tanto, el voltaje de Hall sería la velocidad en I por el campo magnético o la inducción magnética exterior por la distancia D, por la longitud D. Entonces, esto sería el potencial extra que nos está generando el efecto Hall y también el campo eléctrico que nos está generando este efecto tan interesante. Entonces, esto sería lo básico de magnetostática, para ir empezando a coger algunos conocimientos respecto al tema. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me podéis preguntar. Y en general, esto es lo más relevante que hay del tema. Primero, magnetostática en el vacío, la ley de Lorentz, que nos dice cómo es la fuerza electromagnética, teniendo una carga que también se está moviendo. Después, la deducción de los potenciales para los campos magnéticos, que en este caso sería simplemente el potencial vectorial. Después tendríamos la ley circuital de Ampère, que sería el equivalente para campos magnéticos de la ley de Gauss, la definición de flujo de campo magnético, los postulados del magnetismo, bueno, de la magnetostática concretamente, la ley de Biot-Savart, que lo que nos dice es cómo podemos calcular el campo magnético debido a un circuito cerrado, y también tendríamos la fuerza sobre conductores con corriente, que nos lleva a la ley de fuerzas de Ampère, que nos dice cómo un circuito afecta a otro circuito, y la fuerza que aparece entre ellos, y después veríamos el movimiento de una carga, una partícula cargada en un campo magnético uniforme, que tiene sus diferentes aplicaciones, como el espectrómetro de masas, que nos permite medir la masa de un ión, el ciclotrón, que nos permite acelerar partículas cargadas sin tener que tener unos campos eléctricos extremos,
y el efecto Hall, que nos permite pues, hacer cosas como por ejemplo localizar piezas de maquinaria sin tener que poner un detector que esté tocando nada y por tanto que así no se desgaste. Entonces, lo de siempre, si tenéis cualquier duda, me lo podéis dejar en comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente tema, que ya sería sobre magnetostática en medios materiales.